vamos a ver el rectificador de onda completa. Aquí vemos este circuito rectificador con sus tres etapas, que son un transformador, un puente de diodos y un filtro, que no es más que un condensador. Bien, pues mediante este circuito, rectificador de onda completa, vamos a conseguir transformar la corriente alterna en corriente continua. Pero bueno, realmente con estas tres etapas vamos a conseguir un rizado de corriente continua, claro. No este voltaje de corriente continua constante. Pero bueno, nos estamos aproximando bastante. Una de las aplicaciones prácticas de este circuito, rectificador de onda completa, puede ser para cuando queremos cargar, pues por ejemplo, un móvil o un ordenador, que necesitan corriente continua. Pero sin embargo nosotros en los enchufes domésticos disponemos de corriente alterna. Pues bien, ahora vamos a ir analizando cada una de estas etapas con más detalle. En primer lugar, nosotros tendríamos nuestro enchufe doméstico con su corriente alterna, que va a ser de unos 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Con la primera etapa, que es el transformador, vamos a conseguir reducir este voltaje. Realmente nosotros no necesitamos tanto para cargar un móvil o un ordenador, pues podemos colocar un transformador que actúe como reductor y entonces así pasar, por ejemplo, de estos 230 voltios de corriente alterna a 20 voltios, que van a seguir siendo de corriente alterna. Entonces realmente en el secundario del transformador vamos a tener una onda que, bueno, de la misma forma que esta de aquí, porque seguimos con corriente alterna, pero más atenuada. Su amplitud va a ser menor, pues tendríamos algo así. Vale, ahora a partir de esta onda de corriente alterna vamos a pasar a la segunda etapa, que es el puente de diodos. Estos cuatro diodos, que son en sí el rectificador de onda completa, pues van a conseguir invertir estos semiciclos negativos para pasarlos a positivos y obtener esta onda que ya es de corriente continua, pero pulsante. Podemos considerar a esta onda como de corriente continua porque realmente la corriente va en un único sentido, todos los semiciclos son positivos. Sin embargo, cuando teníamos la onda de corriente alterna, vemos que hay semiciclos positivos y negativos. Esto quiere decir que en los semiciclos positivos la corriente va a ir con un sentido, pero en los semiciclos negativos la corriente va a ir en el otro sentido. Lo esencial de la corriente continua es que la corriente siempre vaya en el mismo sentido, como aquí. Pero podemos seguir mejorando esta onda de corriente continua. Vemos que ahora los voltajes que obtenemos van a estar dentro de este intervalo. Pero para poder reducirlo y acercarnos cada vez más a ese voltaje constante de corriente continua, vamos a añadirle al circuito un filtro, que es un condensador. Con este condensador conseguimos un rizado. Este ya va a ser el voltaje que tengamos en la resistencia de carga, porque claro, esta resistencia realmente simboliza al aparato que conectamos a este rectificador. Puede ser ese móvil o ese ordenador del que hablábamos al principio. Y entonces así vemos que con este rizado ya hemos conseguido reducir el intervalo de voltajes que puede tomar la señal. Bueno, vemos que ahora solo están en este pequeño intervalo de aquí. Vale, pues seguimos. Ahora tenemos aquí explicado con más detalle la segunda etapa, la del puente de diodos. Bueno, recordemos que por aquí venían nuestros 230 voltios de corriente alterna. Luego, con este transformador reductor conseguimos en el secundario de la bobina un voltaje que sigue siendo de corriente alterna, pero menor. Entonces, si partíamos de esta onda de corriente alterna, en el primario del transformador, pues ahora en el secundario tenemos una onda de la misma forma, porque sigue siendo de corriente alterna, pero con una amplitud menor. Pero claro, como es corriente alterna, seguimos teniendo semiciclos positivos y negativos. La corriente va cambiando de sentido. Ahora, con este puente de diodos, vamos a conseguir invertir estos semiciclos negativos para que se conviertan en positivos y así tener ya corriente continua, pero pulsante. Entonces, vamos a ver por qué ocurre esto. En primer lugar, tenemos aquí a nuestros cuatro diodos conectados formando un cuadrado. Y lo importante es que todos sus cátodos, todos los diodos, estén mirando hacia el mismo lado. Por ejemplo, aquí tenemos a todos los cátodos mirando hacia la derecha.
Vale, ahora con este cuadrado vemos que tiene, bueno, como todo cuadrado, 4 vértices, que van a ser 4 nodos. 2 de ellos se van a conectar directamente al secundario del transformador. Podemos simbolizarlos así. Y luego los otros 2 van a quedar para conectar la resistencia de carga. Realmente con este puente de diodos vamos a conseguir que la corriente siempre atraviese a la resistencia de carga con el mismo sentido. Entonces la resistencia siempre va a quedar polarizada de la misma manera. Este va a ser el positivo porque la corriente va a entrar a la resistencia por este terminal y este va a ser el negativo porque la corriente va a salir de la resistencia por este otro terminal. Entonces realmente estos dos puntos, que son a los que conectábamos la resistencia, van a actuar como positivo y negativo respectivamente. Bueno, pues una vez identificados estos 4 nodos, ahora ya sí podemos analizar qué ocurre con la corriente, tanto para el semiciclo positivo de la onda de corriente alterna como para el negativo. Comencemos con el semiciclo positivo, este de aquí. Para ver esto más claro, vamos a sustituir esta bobina del transformador por una pila. Como estamos con el semiciclo positivo, vamos a tener efectivamente una pila de voltaje variable. Bueno, parece un condensador. Así. Es una pila de voltaje variable porque vemos que el voltaje va variando. Pero lo importante es que durante todo el semiciclo positivo la polaridad se va a mantener. Siempre vamos a tener una pila orientada de la misma manera. Por ejemplo, vamos a decir que está así, más, menos. Entonces, ahora vamos a analizar el camino de la corriente. Tomamos el sentido convencional, entonces saldríamos del polo positivo de la pila. Y llegamos a este nodo de aquí. Ahora vemos que nos encontramos con 2 diodos, el D4 y el D1. El diodo número 4 queda polarizado en inversa, entonces la corriente no lo puede atravesar. Tenemos que atravesar el diodo 1. Ahora volvemos a llegar a otro nodo y vemos que habría en principio 2 caminos, uno por el diodo 2 y otro por la resistencia. Pero el diodo 2 también está polarizado en inversa, por lo tanto no permite el paso de la corriente. Tenemos que atravesar a la resistencia. Y ya vemos que para este semiciclo positivo, el sentido de la corriente, a través de la resistencia de carga, claro, va a ser este. Por lo tanto, la resistencia va a quedar polarizada así, más, menos. Y entonces este punto es el más y este punto es el menos. Vale, ahora continuamos. Llegamos aquí, a este otro nodo, y ahora tenemos 2 diodos que están polarizados en directa. Pero realmente solo la corriente solo va a atravesar a uno de ellos 2. ¿A cuál? Pues sabemos que la corriente solo puede ir de donde hay más potencial a donde hay menos. Entonces no vamos a poder atravesar al diodo 4 porque estaríamos volviendo a un punto de más potencial, que sería el positivo de la pila. No tendría sentido. Tenemos que volver al negativo de la pila, entonces para ello habrá que atravesar al diodo número 3. Y así volvemos a un punto de menor potencial. Pues vale, ya estaría. En resumen, vemos que durante el semiciclo positivo de esta onda de corriente alterna, realmente solo estamos atravesando a 2 diodos, el 1 y el 3. Entonces nuestro circuito va a ser este de aquí. Ahora, ¿qué está ocurriendo con las corrientes y voltajes? Pues a ver, para la resistencia de carga, vemos que el voltaje nos queda así, semiciclo positivo, y la corriente también. Realmente aquí no ha cambiado nada con respecto a esta onda. Luego, para los diodos, las corrientes. Sabemos que con el semiciclo positivo de la onda de corriente alterna, estamos atravesando a 2 diodos, el 1 y el 3. Entonces, por esos 2 sí que circula corriente. Pero el diodo 2 y el 4, como nos habían quedado polarizados en inversa, entonces por ellos no va a circular corriente. La corriente es 0. Ahora pasemos a analizar el semiciclo negativo de esta onda de corriente alterna. Pues vale, antes habíamos dicho que durante el semiciclo positivo teníamos aquí en el secundario del transformador una pila variable con esta polaridad. Pues ahora, como estamos en el semiciclo negativo, esto simplemente quiere decir que tenemos que cambiar la polaridad de la pila. La pila va a seguir siendo variable porque el voltaje vemos que va cambiando, no se mantiene constante. Pero lo importante es que durante todo el semiciclo negativo la polaridad sí que va a ser la misma. Vamos a considerar que ahora es menos, más. Entonces,
Una vez más vamos a analizar el camino de la corriente. Salimos del polo positivo de la pila y llegamos a este nodo de aquí. Tenemos que el diodo 3 queda polarizado en inversa, por lo tanto la corriente por ahí no puede pasar. Tenemos que atravesar al diodo 2. Ahora llegamos a este otro nodo. Tenemos por un lado la resistencia y por el otro al diodo 1. El diodo 1 queda polarizado en inversa, por lo tanto no permite el paso de la corriente. Así que tenemos que atravesar a la resistencia. Pero lo importante es que lo hacemos de la misma manera que en el semiciclo positivo. Es decir, en el semiciclo negativo también la polaridad de la resistencia va a ser esta, porque el sentido de la corriente sigue siendo el mismo, este. Vale, ahora vamos a seguir. Llegamos a este nodo de aquí y tenemos dos diodos polarizados en directa, pero realmente la corriente solo va a atravesar al 4 porque queremos volver al polo negativo de la pila, que es un punto de menor potencial. Bueno, y ya estaría. Ahora vemos que con el semiciclo negativo hemos atravesado a los otros dos diodos, al 2 y al 4, entonces este es nuestro circuito. Y ahora, ¿qué ocurre con las diferentes tensiones y corrientes? Pues a ver, vemos que en cuanto a la resistencia de carga, estamos atravesándola con el mismo sentido que en el semiciclo positivo. Entonces su voltaje va a seguir siendo positivo, entonces hemos conseguido invertir este semiciclo para dejarlo como positivo, y la corriente pues también va a ser positiva. Y así conseguimos ya una corriente continua, porque la corriente siempre va en el mismo sentido, a través de la resistencia de carga. Luego, ¿qué ocurre con las corrientes de los diodos? Pues ahora los diodos 1 y 3 han quedado polarizados en inversa, por lo tanto por ellos no puede circular la corriente y entonces es 0. Pero sin embargo por el diodo 2 y el diodo 4 sí que circula corriente. Bien, pues ya hemos visto la segunda etapa, que era la del puente de diodos. Entonces ya sabemos que gracias al puente de diodos conseguimos que en la resistencia haya un voltaje de corriente continua pero pulsante, es decir, así. Ahora vamos a mejorar esta onda de corriente continua añadiendo un filtro, que es el condensador.